Increíble. Millonario despidió a Faxineera por un error, y lo que hacen sus hijos es transformador. Rosa, una faxinera de 38 años, dedicaba su vida a mantener cada rincón de la lujosa mansión del millonario Alberto Vázquez. Su hogar era un laberinto de lujosos muebles y brillos que nunca dejaban de impresionarla, pero era la sonrisa de sus hijos, Miguel de 15 años y Sofía de 12, lo que le daba fuerza para levantarse todos los días. Rosa siempre había creído que el trabajo duro y el respeto eran los valores fundamentales que debía transmitir a sus pequeños. Pero un día, una notoria mancha en el mármol del vestíbulo, provocada por un descuido al limpiar, cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo pudiste hacer esto, Rosa? La voz de Alberto retumbó en sus oídos, cargada de desprecio. Ella, pequeña y frágil, apenas pudo articular una respuesta. Su corazón latía a 1000 por hora. El despido fueron las palabras que rompieron su mundo en 1000 pedazos. La angustia la paralizó. El miedo a no poder pagar las cuentas la inundó de manera abrumadora. Ella se preguntaba, ¿qué pasaría con Miguel y Sofía? Las dudas se arremolinaban en su mente. Si no podía conseguir otro trabajo, ¿cómo iba a darles de comer? Esa noche sus hijos la encontraron sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Miguel, aunque un adolescente despreocupado, se sintió impotente al ver a su madre, su fortaleza, desmoronarse. La miseria de la situación los impregnó a todos. Sofía rompió el silencio. «Mamá, no te preocupes, encontraré una forma de ayudar». Pero la desesperación de Rosa era contagiosa. El lamento de una madre que se siente atrapada en un ciclo del que no sabe escapar. Decididos a no dejar que su madre sufriera más, Miguel y Sofía iniciaron algo, un ímpetu juvenil que, aunque temeroso, se tornó en fuerza. «Vamos a hacer algo por ella», susurró Miguel. Con un par de clics en su teléfono, crearon la campaña en redes. Justicia para Rosa. El primer retweet fue de un compañero de clase, pero pronto fueron testigos del impacto de sus palabras. Historias de injusticias y situaciones similares comenzaron a llenar sus pantallas, resonando con cada corazón que latía en su comunidad. Mientras tanto, Rosa no podía dejar de pensar en la mansión, en sus lujosos pasillos y en la elegantísima fachada que ahora parecía un monstruo. Su despido no solo era una pérdida de trabajo, era un impacto directo a su dignidad. Con cada retweet que llegaba a sus hijos, la angustia de Rosa se multiplicaba. Sentía que su historia, que siempre se había mantenido en un rincón del silencio, comenzaba a romper las cadenas que la mantenían cautiva. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las emociones estaban a flor de piel. Rosa aguardaba en un rincón sombrío de su mente, llena de inseguridades, mientras Miguel y Sofía avanzaban en su cruzada con una determinación que no reconocían en sí mismos. La mansión del millonario empezaba a convertirse en un símbolo de lucha, un campo de batalla emocional. La presión crecía, cada día había más murmullos, más apoyo. Mientras tanto, Alberto observaba desde su pedestal. Su mundo comenzaba a tambalear, y en medio de esa guerra silenciosa, el deseo de justicia de Rosa crecía más fuerte. ¿Realmente crees que podemos cambiar algo?, preguntó Miguel, temiendo que su propio desafío a un gigante fuera en vano. Sofía se volvió hacia él, con sus ojos llenos de una luz desafiante.
Nuestra historia está empezando. Miremos lo que hemos conseguido, y eso es solo el comienzo. La mañana siguiente, todo estaba preparado para lo que podría ser el desencadenante de un cambio. Pero la incertidumbre permanecía, opresiva, como una sombra al acecho. ¿Lograrían hacer temblar el orgullo del millonario y devolver la dignidad a su madre? La tensión aumentaba. La mañana del siguiente día trajo consigo un aire de tensión y expectación. Miguel y Sofía despertaron temprano, invadidos por un entusiasmo nervioso que palpitaba en cada rincón de su ser. La idea de que su campaña podía realmente hacer una diferencia los mantenía en vilo. En la mente de Miguel, dudas y esperanzas luchaban por dominar su atención. Había superado muchas cosas en su vida, pero esta vez se sentía en la frontera de algo más grande. «Mira, Sofía», empezó, su voz casi temblorosa. «No podemos quedarnos solo en las redes. Necesitamos hacer algo más tangible, una acción que resuene en la vida de mamá». Echó un vistazo a su hermana, sintiendo que en sus manos estaba la capacidad de cambiar su propia narrativa. Decidieron que irían a la mansión ese mismo día, y no solo para vislumbrar su antiguo lugar de trabajo, sino para hablar directamente con Alberto. La idea les parecía aterradora, pero lo que era aún más aterrador era la posibilidad de permitir que la injusticia permanecerá sin respuesta. Con cada paso que daban hacia la mansión, Miguel se daba cuenta de que su ira también se había transformado en determinación. «Debemos mostrarle que no solo somos niños, sino que tenemos voz», dijo mientras ajustaba su chaqueta. Mientras tanto, Rosa permanecía en casa, sumida en pensamientos oscuros. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. La idea de que sus hijos tomaran una postura en su nombre la llenaba de una mezcla de orgullo y temor. ¿Y si se topan con la dureza de la realidad?, se preguntaba en un monólogo interno que la contenía en una espiral de pensamientos casi aprensivos. Sin embargo, cada retweet y cada comentario de apoyo comenzaron a diluir un poco esa sombra. Se repetía constantemente que debía confiar en el valor de Miguel y Sofía. El tiempo transcurrió, y esos minutos se convirtieron en horas. Al llegar frente a la mansión, los hermanos intercambiaron miradas de complicidad. «Estamos haciendo esto por nuestra madre», se repitió Miguel, infundiéndose valor con las palabras. Al cruzar el umbral, el sonido de sus pasos resonaba como un tambor en su pecho. La mansión, con su aire opulento y sus lujos, ya no parecía un lugar de trabajo seguro, sino un campo de batalla en el que sus emociones se desbordaban. Se acercaron a la sala principal, donde Alberto estaba sentado en un sillón ajeno al tumulto emocional que había provocado. «Señor Vázquez», comenzó Miguel con voz firme, pero su interior estaba en llamas. «Nosotros somos los hijos de Rosa y hemos venido a hablarle sobre su despido injusto». Sofía, a su lado, sintió que el aire se espesaría. Alberto levantó la vista, visiblemente sorprendido. «¿Qué quieren ustedes?», respondió con desdén, incapaz de concebir el valor de esos dos jóvenes. «El que usted despida a mi madre por un error es inaceptable», continuó Miguel, cada palabra cargada de intensidad. «Usted no puede seguir destruyendo la dignidad de las personas, como si fueran desechables». La voz del joven resonaba con una fuerza que ni él mismo podría haber anticipado. Era un huracán de emociones que salía desde una verdad arraigada en su ser. Los ojos de Alberto, acostumbrados a la servidumbre y al poder, comenzaron a mostrar un destello de incomodidad. La confrontación era directa, como una espada en el corazón de su ego. Pero Miguel no cedía. La adrenalina le daba combustible. «Usted tiene poder y recursos, pero eso no le da derecho a destruir la vida de personas que trabajan duro para salir adelante. Debe asumir la responsabilidad». Sofía tomó la mano de su hermano y entre ellos crearon un ambiente de solidaridad
que resonó en la habitación. Había un punto de inflexión, un momento donde cada parte enfrentaba sus miedos, y en ese contexto, la lucha personal de Rosa resonaba más fuerte. ¿Y quién cree que es para desafiarme?, interrumpió Alberto, con el rostro pálido y los ojos encendidos. La tensión electrizaba el aire. Las palabras apenas comenzaban a perfilar las decisiones cruciales. Miguel y Sofía se miraron de nuevo, sabiendo que este era solo el principio de su lucha. Un desafío que retaría no solo a Alberto, sino a su propia identidad. Y en ese instante, Rosa se dio cuenta de que sus hijos estaban empezando a escribir su propia historia de empoderamiento. La escena en la mansión podría marcar no solo la transformación de su vida, sino la de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Caminaba hacia un nuevo amanecer, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para cambiar su destino? Con cada palabra que salía de la boca de Miguel, un peso infinitamente más grande que el de sus años se iba aligerando, llevándose con él las inseguridades que había cargado durante tanto tiempo. La habitación estaba impregnada de una tensión palpable. Sus corazones pulsaban al unísono. Había llegado el momento de enfrentarse a su propia narrativa, una que antes solo se había tejido en silencio mientras otros la definían por ellos. Alberto, ahora un hombre que ya no podía ignorar el impacto de sus decisiones, fruncía el ceño. La incomodidad le hizo dudar. Mientras Miguel y Sofía intercambiaban miradas desafiantes, Miguel sintió que el impulso de su voz se acrecentaba. Una nueva faceta se estaba desarrollando en él. Era como si se estuviera despojando de un viejo traje que no le quedaba bien. Usted puede dejar a mi madre sin empleo, pero eso no elimina su valor como persona. Eso no lo puede cambiar nadie, afirmó con más firmeza. Sentía cada sílaba salir de sus labios como un golpe en la mesa, determinando un nuevo orden en un juego que había sido completamente desigual. Tenía la mirada de un hijo, pero era el corazón de un guerrero. Sofía observó a su hermano. Su propio nerviosismo había empezado a transformarse en inspiración. Miguel era el líder que ella siempre había sabido que podía ser. Usted es dueño de esta mansión y de mucho más, pero también debe asumir que la verdadera grandeza no se mide en la riqueza material, sino en la humanidad, agregó Sofía sin perder el ritmo. Sus palabras resonaban no solo en la habitación, sino también en sus propias almas, una invitación a la autorreflexión. Alberto, en su silla de poder, experimentaba una mezcla de desconcierto y rabia. Años de desprecio hacia los que consideraba inferiores se desmoronaban con cada desafío que hacían estos dos jóvenes. Comenzaba a tomar conciencia de su propia fragilidad. No era solo un triángulo de fuerza, sino un rompecabezas que empezaba a desarticularse. Sin embargo, la duda también surgía en el corazón de Miguel. ¿Sería suficiente este arrebato de valentía? Las inseguridades que había reprimido durante años empezaron a chisporrotear en su mente. Aún así, la determinación ganó terreno. No estaba solo. Sofía estaba a su lado, y eso llenó su pecho de valor. Intentar cambiar la narrativa significaba enfrentarse a sus propios miedos, y no dejar que la cultura del silencio continuara. Usted puede ignorar nuestras voces hoy, continuó, pero mañana despertará en un mundo diferente, uno donde las historias de las personas que ha despedido vuelven a cobrar vida. Se lo aseguro, esto no se quedará aquí. Alberto, consciente de que su imagen de poder había sido cuestionada, se propuso mantener la calma. No tienen idea de a quién se están enfrentando, dijo con un tono que intentaba restarle fuerza a su desafío. Quizás no, respondió Sofía con un guiño decididamente desafiante en su mirada, pero somos todo
lo que usted nunca entenderá. Somos la perseverancia, y ¿sabe qué? No habrá modo de silenciar nuestras voces. La tensión en la habitación era casi insoportable. Cada palabra pronunciada era un ladrillo que construía un nuevo camino hacia la verdad y la justicia. Los hermanos abandonaron la mansión, sintiendo que un nuevo capítulo se había escrito en sus vidas. Miguel respiró profundamente, sintiendo que su cuerpo se iluminaba. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero había dado un paso hacia adelante en su desarrollo personal. Ahora comprendía que la lucha no solo era para su madre, sino también por él mismo y por su hermana. Mientras se alejaban de la ostentosa mansión, un nuevo sentimiento brotó. La idea de que no solo estaban luchando por justicia, sino que se estaban empoderando a sí mismos. La visibilidad política que buscaban poco a poco se transformaba en una búsqueda de su propia voz. Sin embargo, sobre la sombra de su éxito aún pendía una pesada incógnita. ¿Qué harían si Alberto se empeñaba en ignorarlos? ¿Serían capaces de transformar una historia de victimización en una de empoderamiento duradero? La incertidumbre se aferraba a ellos con fuerza, pero eso solo servía para avivar su determinación. Ya no eran solo Miguel y Sofía, eran agentes de cambio en una historia que apenas comenzaba. Las decisiones cruciales estaban por venir, y se preguntaban cuánto estaban dispuestos a arriesgar para forjar su propio destino. Miguel y Sofía se sentaron en el pequeño café de la esquina, el lugar donde habían pasado tantas horas de su infancia y que ahora se sentía como un refugio. La euforia de su reciente confrontación aún latía en sus venas, pero la realidad regresaba de golpe a sus mentes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Miguel giró su taza de café, como si la respuesta pudiera surgir del fondo oscuro. La sensación de poder y claridad que había experimentado en la mansión se desvanecía poco a poco ante las posibles consecuencias de sus acciones. Se dio cuenta de que había encontrado su voz. Sí, pero el verdadero desafío fue cómo utilizarla para construir algo significativo. Los ruegos de su madre resonaban en su mente. Esta no era solo su lucha, se había convertido en una misión compartida, un camino hacia la transformación familiar que necesitaban con urgencia. «Debemos darnos un plan», afirmó Miguel, la firmeza en su tono creciendo nuevamente. «No podemos depender de que otros nos escuchen. Debemos crear nuestro propio espacio, nuestra propia narrativa». Sofía lo miró, un destello de admiración iluminando sus ojos. En el fondo, ella sabía que cada vez que su hermano hablaba así, se estaba acercando más a su verdadero yo. Ambos comenzaron a brainstormear. La idea de crear un pequeño grupo de defensa para las personas despedidas injustamente comenzó a tomar forma. Miguel, que hasta ese momento había sido cauteloso ante la idea de hablar en público, se dio cuenta de que en verdad tenía un talento oculto. Era hora de pulirlo. «Necesitamos contar sus historias», dijo, su mente acelerándose. «La empatía puede ser nuestra arma más poderosa». A medida que las ideas fluían, las sombras de sus temores empezaron a despejarse. Miguel pensó en cómo podría utilizar las redes sociales. Imagina una campaña donde recojamos relatos de quienes han sufrido injusticias laborales. No solo de nuestra madre, sino de todos, propuso. La emoción se encendía en su voz, y mientras lo hacía, su confianza iba creciendo. Sabía que al compartir esas historias podrían crear un impacto y comenzar a cambiar la narrativa que tantos habían padecido. Sofía, con su atención aguda, comenzó a esbozar cómo podrían presentar cada historia de forma visual. Pensar en vídeos, en testimonios. La gente necesita ver las caras detrás de esas injusticias, sugirió, ansiosa por contribuir.
Miguel, por su parte, contemplaba el poder de la voz colectiva y se sintió inspirado por la posibilidad de que se multiplicaran sus esfuerzos. Al finalizar la tarde, el ambiente del café se sentía diferente. Su idea estaba tomando forma, una estructura que podrían construir juntos. Pero también surgieron más preguntas. ¿Qué pasaría si Alberto los atacaba nuevamente? Incluso pensó en las amenazas económicas, en cómo podría tratar de silenciarlos de nuevo. La mente de Miguel empezaba a tejer estrategias, mientras más y más posibilidades se presentaban. La decisión que debían tomar sería crucial. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar con esta nueva misión? Decidieron que no podían meterse en este viaje a medias. El próximo paso exigía una acción concreta. Se miraron mutuamente, reconociendo el fuego en sus ojos. Eran hermanos, pero ahora también eran aliados en la lucha por su futuro, y la pesadez del pasado comenzaba a parecerse a un peso que podían dejar atrás. Mientras salían del café con una nueva misión en marcha, un desconocido se acercó a ellos, una figura que no esperaban encontrar en ese lugar. Era un viejo colega de su madre, claramente afectado por su despido. Su mirada, llena de angustia, encendió algo más en el corazón de Miguel. La lucha por justicia no solo era personal, era universal. Estaba de pie ante la primera de muchas historias que necesitaban ser contadas. La tensión entre el miedo y la esperanza se manifestaba, y con cada paso, lo que les esperaba se hacía más real. El momento de la verdad se acercaba, y Miguel supo que el camino por delante no solo marcaría el destino de su familia, sino que también podría convertirse en un grito de liberación para muchos más. La incógnita de lo que realmente significaba afrontar al sistema estaba por revelarse. Miguel y Sofía caminaron así a su casa, la conversación fluyendo entre ellos mientras mentalmente esbozaban los primeros pasos de su nuevo proyecto. La figura del colega de su madre quedó grabada en su mente, un recordatorio del impacto humano detrás del despido. Esa noche, en la penumbra de su habitación, Miguel se sentó frente a su computadora, sintiendo la presión de crear algo significativo con tan poco tiempo. La adrenalina de su encuentro en el café aún recorría su cuerpo, y con cada tecleo, el miedo se convertía en determinación. Debía encontrar el tono adecuado, la voz que resonaría no solo con su historia, sino con la de todos los que habían sido silenciados de alguna manera. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. Se reunieron en torno a la idea de una plataforma digital donde las historias pudieran crecer. Miguel, inicialmente escéptico sobre sus habilidades tecnológicas, se sumergió en tutoriales para aprender sobre creación de contenidos y marketing digital. Retroceder no era una opción. Había encontrado un propósito, y eso lo llevó a abrirse de nuevas maneras. Un día, mientras leía sobre campañas exitosas, encontró ejemplos de narrativas que habían sido ampliamente compartidas. Cada historia contada con autenticidad generaba empatía, y eso fue un descubrimiento crucial. La autenticidad era la puerta de entrada al corazón de las personas. La posibilidad de contar un relato real, de mostrar vulnerabilidad, se convirtió en el núcleo del proyecto que comenzaron a construir. «Debemos ser sinceros», le dijo Sofía durante una de sus largas noches de trabajo. «Nada impacta más que la verdad». Las horas en la computadora se extendieron en un efecto de desbordamiento. Miguel empezó a mostrar sus borradores a amigos y conocidos, buscando retroalimentación. Aunque la mayoría lo alentaban, no podía evitar sentir que cada crítica era un recordatorio de su inseguridad. La voz interna de duda aún intentaba convencerlo de que no era lo suficientemente bueno, pero cada comentario positivo llenaba su tanque emocional. A medida que el contenido comenzaba a tomar forma, Miguel se sintió impelido a dar un paso más allá.
Decidió que debía hablar en público sobre la plataforma y sus objetivos. Era un desafío monumental para él. El miedo escénico lo había seguido durante años. Sin embargo, el deseo de dar voz a quienes carecían de ella superaba su inseguridad. La idea de que las historias podrían resonar, de que podrían generar un cambio, hizo que el sudor frío en su frente se desvaneciera. Organizó una pequeña reunión en su barrio, un lugar donde la comunidad pudiera ser parte del proyecto. Se sentía como un barco en medio de una tormenta. Cada ola de dudas lo llevaban a cuestionar si había tomado la decisión correcta. Pero lo que realmente importaba era que el barco avanzara, aunque a tientas. La convocatoria tuvo un eco inesperado. Varias personas se unieron, algunas incluso compartiendo sus historias en ese primer encuentro. Mientras escuchaba las vivencias de otros, Miguel sintió que su propia historia se entrelazaba con las de ellos. La conexión era palpable y transformadora. Eran relatos compartidos de dolor, lucha y resiliencia, esa misma mezcla que había sentido al hablar con Sofía. Fue entonces cuando comprendió que no solo se trataba de él, sino de construir un puente hacia un cambio colectivo. Sin embargo, la euforia se desvanecía rápidamente al volver a casa. En su mente latía la preocupación. La reacción de Alberto lo perseguía. Temía la represalia que podría surgir no solo contra él, sino contra su madre y su hermana. Con esa preocupación nagando en su contrapunto, Miguel hizo un esfuerzo por estar más alerta. Las luces de su computadora empezaron a parpadear desde la esquina, como si fueran una señal. Hay que estar listos, pensó. La ambición de transformar su realidad se enfrentaba a un futuro incierto. Podía sentir que la tormenta se acercaba. Su voz resonaba con firmeza en la penumbra de su habitación. ¿Hasta dónde estaré dispuesto a llegar? Esa pregunta lo mantuvo despierto durante las noches. El momento de la verdad no solo iba a llegar, ya estaba aquí. De hecho, la verdadera confrontación esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se comportaría Miguel cuando su voz finalmente tuviera que enfrentar a quienes habían causado tanto dolor? Miguel despertó la mañana siguiente con un nudo en el estómago, recordando la reunión del día anterior. Las historias de los demás aún resonaban en su mente, pero la alegría que había sentido se había desvanecido, reemplazada por la inquietante realidad de la inminente confrontación. Sabía que sus esfuerzos por contar la verdad podían atraer la atención de quienes preferían que las historias permanecieran ocultas. Mientras preparaba su desayuno, su mente se debatía entre la emoción de sus nuevas ideas y el miedo a las consecuencias que podrían acarrear. Se sentía atrapado entre el deseo de hacer justicia y el temor de poner en riesgo a su familia. La imagen de Alberto, su superior, aparecía y desaparecía en su mente como una sombra ominosa. La idea de perder el poco control que tenía sobre su vida era aterradora. Decidido a seguir adelante, Miguel se sentó nuevamente frente a su computadora. Abrió los documentos que había estado trabajando, pero la pantalla parecía más intimidante que nunca. Las palabras que antes fluían ahora se sentían pesadas, como si cada letra estuviera cargada de dudas. «Es solo escribir», se repitió, pero el eco de su inseguridad lo hizo titubear. Mientras hojeaba sus notas, un pensamiento lo golpeó. Para avanzar, debía confrontar su miedo. Esa tarde propondría una segunda reunión, esta vez centrada en la forma de compartir sus historias a un público más amplio. Pero no solo debería compartir lo obtenido hasta ahora. Estaba decidido a incluir un llamado a la acción. A medida que lo pensaba, una chispa se encendió dentro de él. Sabía que su voz podía ser un catalizador de cambio si se usaba correctamente. «¿Pero cómo puedo asegurarme de que sea seguro?», se preguntó. Comenzó a esbozar un plan, una estrategia para proteger a su familia mientras proponía un cambio significativo en la narrativa del entorno que vivían. Miguel
decidió ser transparente sobre su deseo de contar historias que importaban, pero también quería asegurarse de que quienes participaran se sintieran seguros. Todo se trataba de encontrar un equilibrio. A medida que la semana avanzaba, Miguel se sumergió en la creación de un protocolo de participación, incluyendo consejos sobre el manejo de la privacidad y la protección de las identidades de quienes se atrevían a contar sus vivencias. Este nuevo enfoque lo revitalizó, ya que sentía que estaba haciendo las cosas de manera cuidadosa y consciente. Creía que así podría generar un espacio seguro para la expresión auténtica. Con el plan en marcha, Miguel se sintió más seguro cuando llegó el día de la segunda reunión. La sala estaba llena de rostros conocidos y nuevos. Aquella mezcla de temor y determinación lo llevó a hablar con pasión sobre la importancia de dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Mientras exponía su idea, metió en su discurso un llamado urgente a la acción, animando a otros a compartir no solo sus historias, sino también sus caminos hacia la sanación. La reacción fue inesperadamente intensa. Las miradas concentradas en él mostraban tanto aceptación como expectativa. Algo dentro de Miguel se encendió. Estaba creando una conexión genuina, un ir y venir de historias que le daba a todos una salida. Justo cuando pensaba que el ambiente era completamente positivo, notó la presencia inquietante de un rostro conocido entre la multitud. Alberto estaba al otro lado de la sala, observándolo con atención. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. La presión del momento lo hizo dudar. ¿Qué significaba la presencia de Alberto en un espacio que había decidido crear para la libertad de expresión? Cada latido le recordaba el riesgo que estaba tomando y la posibilidad de que su sueño se tornara en pesadilla. Siempre había tenido miedo a la confrontación, pero en ese instante algo se quebró en él. La verdad que había comenzado a desenterrar no solo representaba un proyecto, era el reflejo de su transformación personal. La reunión se extendía, pero no podía quitar la vista de su superior. Tenía que decidir si huir de su mirada o enfrentarla. Después de todo, estaba en juego más que el proyecto, su propio crecimiento, su voz y la verdad que defendía. Miguel sostuvo su respiración. El momento de atravesar esta nueva puerta había llegado. La pregunta que se formaba en su mente era clara. ¿Estaría preparado para hacer frente a las consecuencias de su valentía? La tensión en la sala se transformó en un silencio casi palpable mientras Miguel se enfrentaba a la mirada de Alberto. Consciente de que su superior representaba una amenaza latente, Miguel sintió cómo sus pensamientos comenzaban a agolparse. La necesidad de validación personal, el miedo a la represalia y el deseo intenso de hacer lo correcto. La sala, antes llena de apoyo, parecía convertirse en un campo de batalla emocional. Consciente de las manos temblorosas que tenía, Miguel se obligó a inhalar profundamente. Ahora no puedo retroceder, pensó. Si había algo que había aprendido en los últimos días, era que la valentía no se trata de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar a pesar de él. Su voz resonó más fuerte y segura que nunca mientras continuaba exponiendo su propuesta. Cada palabra que salía de su boca era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo entre su anterior vida de sumisión y el nuevo camino que aspiraba a seguir. Alberto permanecía en silencio, pero los ojos del superior no se apartaban de él. Cada vez que Miguel miraba hacia su dirección, sentía que su determinación aumentaba. De repente, hablar de historias de sanación se transformó en un violento acto de autodefinición. Al compartir su propia historia, su propia lucha y su deseo de justicia, Miguel comenzó a ver reflejado en los rostros de la audiencia el eco de lo que había vivido. Se sentían vistos, escuchados y comprendidos. Después de lo que le pareció una eternidad,
la reunión llegó a su fin. A medida que los asistentes comenzaron a comentar y compartir sus impresiones, Miguel sintió un resurgir de confianza en su interior. Sin embargo, mientras unos se acercaban para congratularlo, el peso de la mirada de Alberto seguía presente, constante y amenazador. ¿Y ahora qué?, se preguntaba inquieto. Al salir del edificio, la atmósfera era fresca, pero Miguel sentía el sudor en su frente reseco. Asumir la responsabilidad de liderar esto era una carga, pero el sentido de comunidad que había surgido en la reunión le daba una nueva perspectiva. La conexión que había creado con las personas, los lazos emocionales forjados en aquel espacio, le animaron a seguir adelante. El miedo a las repercusiones de sus actos seguía presente, pero un nuevo impulso de autoafirmación nacía en su interior. Primero, debía prepararse para las posibles reacciones de Alberto. La siguiente semana podría traer consigo represalias, pero estaba decidido a no permitir que eso lo detuviera. Se dio cuenta de que su crecimiento personal ahora dependía de no solo proteger a su familia, sino también de mantener esa ballena de energía colectiva que habían creado. Se sentó frente a su computadora, listo para escribir un correo electrónico a los asistentes de la reunión, recordándoles su propósito común. Sin embargo, antes de poder presionar enviar, una notificación en su teléfono lo interrumpió. Un mensaje de Alberto. El estómago de Miguel se encogió al leer el inicio de las palabras. Necesitamos hablar. El sentimiento de adrenalina y miedo ensombreció su nuevo optimismo, y en su mente un pensamiento se repitió sin cesar. El momento de la verdad había llegado. ¿Qué iba a exigir Alberto esta vez? ¿Sería una oportunidad para esclarecer las cosas o una trampa que pondría en peligro todo lo que había comenzado? La incertidumbre en la mente de Miguel creció, y con ella la urgencia de prepararse para el enfrentamiento que sabía que se aproximaba. La lucha por su voz y su verdad apenas comenzaba, y él estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Miguel pasó la noche en vela, la mente atrapada en un torbellino de pensamientos que giraban en torno a la reunión y el mensaje de Alberto. Las sombras del miedo y la incertidumbre se entrelazaban con destellos de determinación. Decidir cómo enfrentar la charla con su superior sería crucial para su crecimiento personal y profesional. A la mañana siguiente, aún con la ansiedad pesando sobre su pecho, tomó la decisión de prepararse. Sabía que debía abordar la conversación con claridad y firmeza. Comenzó a anotar sus pensamientos, detallando no solo su propio crecimiento, sino también los puntos que había argumentado durante la reunión. Cada palabra reflejaba no solo su honestidad, sino también las expectativas que sus compañeros tenían de él. Desde la claridad de su voz hasta la convicción en sus palabras, cada detalle contaba. Mientras se concentraba en su documentación, Miguel se dio cuenta de que este enfrentamiento no sería solo un combate con Alberto, sino también un conflicto interno. Había conflictos en los que tenía que luchar por mantenerse fiel a sí mismo, sin dejarse llevar por las sombras del miedo y las presiones externas. Entre líneas, su mano temblorosa fue cobrando fuerza. Sus decisiones comenzaban a tomar forma. Al llegar el día del encuentro, se sintió más preparado. Pero ese bienestar era frágil, susceptible a la mirada de Alberto. En el fondo, sabía que el impacto que esta conversación tendría en su vida estaba conectado con la manera en que se presentara. Miguel se plantó frente al espejo, practicando su postura. Debía proyectar confianza, incluso si por dentro se sentía vulnerable. «Soy más de lo que creía», se dijo, recordando las palabras que había compartido con sus compañeros en la reunión. Cuando finalmente entró en la oficina de Alberto,
El ambiente se sentía denso, como si el aire hubiera sido extraído. Alberto lo observó desde detrás de su enorme escritorio, su mirada fija, evaluativa. Miguel respiró hondo antes de hablar. «Quiero discutir cómo podemos avanzar de manera constructiva», comenzó sintiendo que cada sílaba lo anclaba un poco más en su verdad. Sin embargo, cada argumento que presentaba se encontraba con la desconfianza de su superior. Alberto lo interrumpió repetidas veces, arrojando dudas sobre sus intenciones y el impacto de la reunión. Era simplemente un intento de desviar la conversación hacia su propia narrativa de poder y control. En medio de esa confrontación, Miguel recordó la conexión que había sentido con sus compañeros. Su lucha era también la de ellos. El diálogo se tornó más intenso. Miguel entendió que no solo debía defender su propuesta, sino su propia existencia dentro de la organización. En un momento clave, levantó la voz con firmeza. «No estoy aquí para minar tu autoridad, sino para garantizar que nuestros procesos sean auténticos y justos. Mi voz importa, y también la de todos los que estuvieron allí». Alberto se quedó en silencio, sus ojos entrecerrados. Esa fue la primera vez que Miguel vio una grieta en la armadura de su superior. Esa pequeña victoria personal le dio vuelo, una chispa de orgullo que iluminó su determinación. Sabía que había dado un paso hacia la transformación, no solo de su carrera, sino de su vida entera. Al salir de la oficina, un oxígeno renovado llenó sus pulmones. Había enfrentado a un gigante y había logrado, aunque sea por un momento, que su voz resonara. Pero una nueva inquietud se instaló en su mente. ¿Cuál sería la respuesta de Alberto ante su resistencia? Las horas pasaron y la incertidumbre siguió acechando. Miguel se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba y que debía mantenerse en vigilancia constante no solo de sus acciones, sino también de su crecimiento interno. Con cada desafío, su resolución se fortalecía, sabiendo que el camino por delante lo llevaría hacia una nueva fase de su vida, un camino que aún no había explorado. El mensaje que había recibido de Alberto era una advertencia, pero Miguel había decidido que no se dejaría intimidar. Al final del día, mientras miraba por la ventana de su oficina, una sola pregunta marcaba su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su verdad? Su propio desafío lo esperaba, un lugar lleno de posibilidades que nunca imaginó explorar. La jornada siguiente transcurrió con una tensión palpable. La sensación de haber cruzado una línea invisible lidiaba con la incertidumbre sobre las consecuencias de su acto de valentía. Miguel se sentía revitalizado, pero esa energía también traía consigo un mar de inquietudes. Sin saber si había tomado una decisión correcta, sus pensamientos eran un eco constante de preguntas. Al día siguiente, sintiéndose aún decidido a buscar su autenticidad, Miguel decidió hablar con su buen amigo Javier. Javier, quien llevaba años en la empresa, siempre había ofrecido consejos sabios en momentos de crisis. Regresar a su oficina le parecía un paso necesario hacia la claridad. Necesitaba un espejo en el que reflejar sus inquietudes. Cuando se encontraron, Miguel compartió los detalles de su confrontación con Alberto. Mientras narraba lo sucedido, pudo ver la admiración en los ojos de Javier. «Miguel, eso es lo que necesitamos, gente que se atreva a alzar la voz. Has demostrado que no estás dispuesto a dejar que otros decidan tu valor». Las palabras de Javier fueron como una inyección de autoestima. Sentía que, en su pequeña victoria, había hallado un aliado. El diálogo giró en torno a las estrategias que podía adoptar para mantener su autenticidad en un entorno corporativo a menudo desalentador. Javier sugirió que Miguel empezara a documentar sus esfuerzos en un diario. «Escribe sobre cada pequeña victoria y también sobre las dudas. Te ayudará a mantener el rumbo cuando las cosas se tornen difíciles,
recomendó. Miguel se sintió intrigado por esa idea. No solo le permitiría reflexionar sobre su progreso, sino también trazar un mapa de su crecimiento personal. Al regresar a casa esa noche, dedicó tiempo a sentarse con un cuaderno en blanco. Las palabras fluyeron con facilidad. Escribir se convirtió en una extensión de su voz, un lugar donde podía completar aquellas ideas que aún flotaban en su mente. En cada página comenzaron a surgir conexiones entre sus sentimientos y sus acciones. La lucha interna entre el miedo y la autenticidad. Por primera vez, eso que había experimentado se transformaba en algo tangible. Sin embargo, en medio de su reflexión, una sombra de ansiedad le susurraba al oído. Mientras escribía, no podía evitar pensar en la reacción de Alberto. Cada día que pasaba, las palabras de su superior resonaban en su cabeza como un eco incesante. Una inquietud sutil creció en su interior. El temor a que su valentía pudiera traer consecuencias inesperadas. ¿Qué pasaría si su superior decidía tomar represalias? ¿Cómo se vería eso reflejado en su vida laboral y, más importante aún, en su crecimiento personal? Decidido a no dejarse consumir por el miedo, Miguel optó por llevar su enfoque hacia la acción. Quería reunir un grupo de colegas con ideas afines, aquellas voces que habían permanecido calladas hasta ahora. En su mente formó la imagen de una reunión inesperada, donde cada uno pudiera compartir sus inquietudes y preocupaciones. Era el momento de tejer una red de apoyo. No sería fácil, pero se negaba a rendirse. Con la determinación avivada, se dispuso a enviar correos a sus compañeros de trabajo, invitándolos a una charla informal después de horas. Sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. La idea de unirse y confrontar su situación colectiva era generadora de poder, un paso más allá en su viaje hacia la autenticidad. Mientras pulsaba el botón de enviar, una pregunta lo invadió. ¿Alguien se atreverá a unirse a mí o fracasará esta nueva iniciativa? Sus pensamientos vibraron entre el miedo y la ilusión, dejando a su mente atrapada en la expectativa de lo que vendría. En ese instante, Miguel entendió que su búsqueda por defender su verdad apenas comenzaba. La próxima decisión que tomaría podría definir no solo su carrera, sino también su lugar en el mundo. La incertidumbre se transformó en ambición, cada día acercándose más a una verdad que aún no podía articular del todo. La pregunta aún flotaba sobre él. ¿Quién estaba dispuesto a unirse a su lucha? Un nuevo desafío comenzaba a dibujarse en el horizonte. La trascendencia personal de Miguel comenzó a aflorar en cada paso que daba. Al día siguiente, las respuestas a su correo empezaron a llegar, y una mezcla de alivio y entusiasmo surcó su ser. Para su sorpresa, varios compañeros se mostraron interesados en participar en la reunión. La idea de crear un espacio donde pudieran discutir las injusticias laborales y apoyarse mutuamente empezó a tomar forma. Miguel se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de justicia. Había otros que sentían la misma pasión por cambiar su entorno laboral. La reunión se celebró en un café cercano, un pequeño rincón donde las luces cálidas creaban un ambiente propicio para la sinceridad. Mientras Miguel se preparaba, la ansiedad que lo había acompañado en días anteriores comenzó a desvanecerse. Al ver las caras de su equipo, con sonrisas nerviosas pero esperanzadas, supo que estaban listos para transformar no solo sus propias vidas, sino también sus condiciones laborales. La comunidad empezaba a surgir de entre las sombras. A medida que la conversación avanzaba, Miguel se dio cuenta de que la lucha compartida generaba fuerza. Cada historia que se compartía resonaba en el corazón de los presentes. Sus colegas relataban situaciones similares a las de su madre, experiencias de despidos injustos o salarios precarios. No solo estaban compartiendo sufrimientos, estaban creando un movimiento.
Miguel se sintió impulsado. Esa conexión era el cimiento sobre el cual construirían un futuro diferente. Conforme avanzaba la conversación, un atisbo de liderazgo natural emergió en Miguel. Al escuchar a cada uno, se dio cuenta de que podía ser la voz que diera forma a sus inquietudes, a sus deseos de una cultura de trabajo más equitativa y respetuosa. Propuso un plan. Formemos un grupo de apoyo y defensa que actúe como un puente hacia la administración. Necesitamos que nuestras voces se escuchen. La idea resonó fuertemente y los murmullos de aprobación se convirtieron en un grito de determinación. El plan comenzó a tomar forma rápidamente. Miguel instó a crear una plataforma donde todos pudieran desarrollar y compartir sus historias, y cada uno de ellos se comprometió a contribuir desde sus fortalezas individuales. Se dieron cuenta de que tenían el poder de cambiar su relato de víctimas a protagonistas en su propia historia. Miguel jamás imaginó que su valentía podía dar pie a una revolución personal y colectiva tan profunda. Sin embargo, la sombra de Alberto todavía merodeaba. Al regresar a casa esa noche, el corazón de Miguel palpitaba aceleradamente por la adrenalina de su pequeño triunfo. Sabía que Alberto no se quedaría callado por mucho tiempo. Tenía que estar preparado para cualquier reacción. Pero, en lugar de dejarse vencer por el miedo, decidió reforzar el movimiento. Se comprometió a preparar un documento que recopilaría sus objetivos y aspiraciones. Sabía que era el momento crucial, un viaje que, aunque intimidante, prometía traer una nueva realidad. La siguiente semana, en un encuentro con su grupo, Miguel presentó su idea. Este no es solo un espacio de quejas, es nuestra oportunidad de exigir cambios reales. Necesitamos presentar un frente unido y definido que la administración no pueda ignorar. Vamos a abordar nuestras preocupaciones desde una perspectiva constructiva. Las miradas de sus compañeros reflejaban la determinación renovada. Con cada reunión, su confianza crecía, y Miguel se percató de que estaba conquistando sus miedos. La vulnerabilidad que había sentido al principio se había transformado en empoderamiento. Al igual que su dolor se había convertido en una fuerza. Las historias del pasado que habían pesado en su corazón ahora eran su estandarte. Su conexión con los demás se cimentaba en la verdad compartida, y eso lo fortalecía. Finalmente, llegó el día de presentar su propuesta formalmente a la administración. Miguel respiró profundo mientras entraba en la sala, acompañado por algunos de sus colegas que habían decidido apoyarlo. La tensión en el aire era palpable. Los rostros en la mesa de su jefe, incluido Alberto, estaban imperturbables, pero dentro de sí, Miguel sentía que estaba en el lugar correcto. «Hoy estamos aquí para compartir una visión», comenzó Miguel, con la voz más firme de lo que jamás había imaginado. Queremos darnos la oportunidad de construir un ambiente laboral donde todos tengamos voz. En lugar de ser considerados desechables después de un pequeño error, buscamos respeto, equidad y apoyo. La pasión que destilaba su discurso comenzó a calar hondo. Los ojos de Alberto se entrecerraron, quizás deslumbrados por la nueva realidad que Miguel y su equipo representaban. Después de escuchar las propuestas, se permitió cuestionar la visión que había moldeado a lo largo de los años. La conversación se tornó pesada y el intercambio de perspectivas fue crudo, pero todo en un marco de respeto que Miguel había sembrado. Si bien no todas sus ideas fueron aceptadas, la conversación se abrió a nuevas posibilidades. A medida que la reunión llegó a su fin, Miguel sintió crecer dentro de él un sentido de triunfo. No había conquistado al gigante, pero había reclamado su propia narrativa, su propia voz. Salió de la oficina con la firme convicción de que si bien el camino sería largo y lleno de desafíos, lo que había comenzado era un impulso inquebrantable que solo crecería.
Había sentado las bases para un cambio significativo en su entorno laboral y, en el fondo, en su propia vida. Finalmente, la transformación que había experimentado se cristalizó en un horizonte más claro. Desde una faccineera despedida injustamente, desde un joven invisibilizado, a un defensor de derechos en el lugar de trabajo. Las historias se entrelazaron, el reconocimiento surgió, y con una sólida confianza, Miguel supo que el camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades. Para aquellos que han experimentado injusticias, el poder de la voz y la valentía alzadas al unísono pueden romper cadenas. La lucha individual se convierte en una historia de verdadera transformación. Si Miguel pudo hacerlo, cualquiera puede. Ahora, más que nunca, necesitamos que estén con nosotros en esta misión. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Nos encantaría escucharlos. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para hacerlo.